Muy bien, queridos amigos, Dios les bendiga en esta maravillosa oportunidad. Una vez más estamos con todos ustedes para compartir un momento lindo y agradable con todos ustedes, queridos amigos. En esta maravillosa oportunidad, nosotros estaremos dando comienzo a un nuevo espacio que, bueno, se titula Compendio Apologético. Es un excelente programa, un programa dedicado a la apología. Y qué importante es, queridos amigos, poder dedicarnos a la apología, ya que estamos viviendo tiempos bastante complejos en cuanto a los últimos tiempos, la apostasía. Estamos viendo cómo cada día hay nuevas religiones, nuevas sectas y cada una de ellas, ¿cuál más loca de ellas, no? Porque lamentablemente estamos viendo que se están apilando maestros que enseñan conforme su concupiscencia. Y en estos momentos nosotros debemos de defender el evangelio por medio de la apología, de esta materia que es en defensa a la sana doctrina con base doctrinal, con base bíblica. Creo que estamos llegando a un tiempo donde debemos de exaltar las escrituras, recordar las palabras de los primeros reformadores, como Martín Lutero, la sola escritura, y poder una vez más combatir las nuevas herejías que están enfrentando al evangelio en los días actuales. Queridos amigos, ustedes imagínense lo intensos que eran los apologetas del siglo XV, del siglo XVI, y no existían ni el 80% de las religiones que hoy existen, no existían ni el 80% de las sectas que hoy existen. Cuanto más hoy, con el surgimiento de tantas sectas y tantas religiones, nosotros debemos de exaltar la palabra de Dios por medio de la apología. Y en esta oportunidad nosotros tendremos en el espacio a nuestro querido hermano Luis Alfinger desde Venezuela, y él es el que estará llevando a cabo este espacio de apología. Él estará completando todas las informaciones que correspondan, él estará ampliando sobre este tema, pero antes de pasar a Luis Alfinger, quiero comenzar este espacio con una oración, encomendando, ¿verdad?, todo esto en las manos de Dios, para que, por supuesto, queridos amigos, sea Dios apoyándonos, sea Dios también guiándonos y sea Dios actuando en la vida de aquellos oyentes que serán bendecidos por medio de la apología. Amén. Así que les invito a orar. Señor Dios amado, muchas gracias por la oportunidad que tú nos das en esta noche de poder, junto a nuestro hermano Luis Alfinger, exponer las escrituras. Señor, reconocemos que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos donde acechan falsos maestros, donde acechan Señor, falsos profetas, falsos apóstoles, Señor, donde acechan falsos mesiánicos, falsos judíos, como nos alertaba incluso, Señor, las escrituras, como nos alerta las escrituras. Señor, estamos encontrando surgimiento de muchas sectas, de muchas religiones que dicen tener la verdad. Y lo más triste de todo esto, Señor, es que están, Señor, haciendo guerra contra la sana doctrina, contra la verdad. Muchos llegan a decir que ya no es necesario congregar, que ya no es necesario escuchar pastores y maestros, que ya no es necesario ser parte de una iglesia o participar de la cena. Señor, ayúdanos, Señor, a través de este espacio de apología, poder, Señor, volver a las escrituras. Muchas gracias, Señor, te damos por la vida de cada hermano que se levanta, Señor, en defensa de la palabra de Dios. Bendiga a nuestro hermano Luis Alfinger, Señor, que como apologeta estará llevando adelante este espacio, Señor, que se estará transmitiendo todos los días miércoles a la noche a través, Señor, de esta radio y a través de Facebook. Muchas gracias, Señor. Amén y amén, Señor.
Bueno, queridos amigos, sin quitarle más tiempo a nuestro hermano Luis Alfinger, pasamos ya la palabra a nuestro querido entonces apologeta de esta noche, Luis Alfinger. Dios te bendiga, varón de Dios. Amén, amén. Tengan todos buenas noches. El Señor los bendiga a todos los que vayan a escuchar y a los que están escuchando. En esta noche voy a dar una introducción de qué es la apologética cristiana, exactamente una introducción de una guía personal que tengo y con los mensajes que da la guía en los textos bíblicos. Me gustaría comenzar leyendo esta introducción con un versículo claro y clave, que es en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, voy a leer la Reina Valera de 1977, es la que siempre uso. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Para comenzar la introducción, este va a ser nuestro texto clave de esta materia, porque es una materia. Para comenzar la introducción, tengo que decirles que el Espíritu Santo, primeramente, es quien nos lleva a toda verdad por medio de la palabra de Dios, como dijo el hermano Tocayo, Luis. El Espíritu Santo es quien nos lleva a la sola Escritura, sobre todo en este momento que hay bastantes falsos maestros que están surgiendo y de todas formas siempre hay alguien que pregunta por qué tú crees en esto, por qué tú crees en cierta teoría o en cierto tema. Bueno, nosotros simplemente tenemos que ir a la palabra de Dios. Recuerde que es una introducción para aquellos que me están escuchando. Tengo que explicar de acuerdo a lo que es qué es apologética, quién es el apologeta. Existen varios tipos de apología. Hay apologetas desde el siglo, después que partió Jesucristo, desde el siglo II en adelante, que surge con Tertuliano, Orígenes, los que llaman los padres de la iglesia o los padres apostólicos, fueron grandes apologetas. Hasta hoy en día he visto buenos apologetas, sobre todo apologetas aquí en Latinoamérica, de acuerdo al tema. Hay algunos que se enfocan solamente hacia una religión. Esto, hermano, quiero decirlo abiertamente, el apologeta no solamente tiene que enfocarse en contra del ateísmo o en contra de la gnosticismo. Debemos de enfocarnos en las religiones, o sea, ser unos estudiosos de las religiones y dentro del cristianismo de las malas doctrinas que están infectando o doctrinas ocultas que tal vez están infectando la iglesia de Cristo. La iglesia es una sola. La iglesia no pertenece a cierta iglesia, a cierta religión, o pertenece a cierta secta, sobre todo ahorita que existe este innumerable número de sectas que ya son más de 30.000, según lo que he escuchado, sobre todo en países grandes. Hay muy buenos apologetas, le damos la gracia a Dios por eso, necesitamos más. Pero bien, ¿qué es esta apologética? Hermano, para aquellos que no conocen, la apologética también la tienen los abogados que utilizan apologética de acuerdo a su examen de materia. El término apologético que viene del griego apologia, y se usa para indicar la defensa sobre una persona. Se usa para la defensa. Como leí en el versículo, aparece el término, en Primera de Pedro, aparece el término de apología, que es en griego. Déjenme leerle aquí un versículo de Jeremías capítulo 9, dos versículos que dice, el versículo 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Bueno, y la palabra es Yahweh. Recuerde que estoy leyendo la Reina Valera 1977 por si acaso. Ni en su valentía se alabe el valiente. No dice que alabe su riqueza, alabe el que hubiera de alabar. En entenderme y conocerme, yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en todas estas cosas me complazco, dice Jehová, en conocerle. Es muy importante, en conocerle. ¿Por dónde? Por su palabra, por la palabra de Dios. ¿Quién? Quien llegue a los pies de Jesús, el Espíritu Santo. Ay, disculpa, mi hermano, que te está un sonido. En el versículo de Pedro 3:15 dice, ¿verdad? Si no santifica a Dios el Señor en vuestros corazones. Y está siempre preparado para presentar defensa. Ahí está la palabra apología, en griego. Defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, de la verdad. Hay un versículo también que quiero leer, que está antes de Apocalipsis, en la pequeña carta de Judas, pero qué carta tan importante,
de acuerdo al tema de la introducción que les estoy haciendo, hermano, dice el versículo 3, que es un solo capítulo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido visto en la necesidad de escribiros, exhortándoles a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez y por todas. La fe que había sido transmitida en ese tiempo, todavía hoy en día la tenemos que transmitir nosotros. Bien, ¿quién es el apologeta? Supongamos, voy a dar un ejemplo. Ahorita está el COVID, todavía estamos en cuarentena, algunos países, aquí por ejemplo en Venezuela, está la cuarentena 7x7. Usted me preguntará, yo le respondería, no entiendo esa cuarentena, pero así la impuso nuestro gobierno. 7 días de cuarentena, ahorita estamos en esos 7 días, y 7 días de libertad. Entonces, supongamos que ahorita se está buscando la vacuna, alguien la inventó, el país X la inventó, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos la vacuna para esta infección, para esta enfermedad. ¿Quién la va a inyectar? ¿Un médico, una enfermera? ¿Se necesita qué? Una jeringa. Se necesita la vacuna, se necesita un buen médico, se necesita la jeringa. ¿Quién es el apologeta? De acuerdo a este ejemplo que les acabo de dar. El que va a utilizar la vacuna. El que sepa utilizar la jeringa. El apologeta es el que va a defender la palabra de Dios de a la enfermedad. ¿Cuál enfermedad? La que muchas veces vemos en las sectas. Yo hago muchas publicaciones en Facebook. Muchas de ellas a veces son para reírnos, pero a veces hago publicaciones serias en mi blog, sobre todo en el blog que tengo, utilizo para publicaciones serias. Y de acuerdo a la guía que les llevo, he hecho esta publicación desde que comencé el blog hace más de 3 años, sí, hace casi más de 3 años. La apología me ha gustado bastante, tengo años en esto, y la apología me ha enseñado a mí, primeramente, a que la palabra de Dios se respeta. Si la palabra de Dios la respetamos como única, inspirada, por medio del Espíritu Santo, entonces nos lleva a lo que tengamos como defensa. Esa es la jeringa, esa es la vacuna. La forma como nosotros vamos a utilizar la vacuna en la enfermedad es la forma como hacemos nuestra apologética, que muchas veces suena un poco, digamos, explosiva. Bueno, existen varios tipos de apologética también, pero recuerden que voy poco a poco y voy en una introducción. Hoy en día, hermanos, hay distintos tipos de apologetas, ¿verdad? He conocido a muchos hermanos, porque yo comencé con esto en la apologética con los ateos y con los agnósticos, que se especifican solamente en la apologética en contra del agnosticismo y del ateísmo. Este tipo de apologética es clásica y es de mucha lógica, hermano, bastante lógica, porque lógicamente el ateo y el agnóstico no creen en la palabra de Dios como la creemos nosotros los cristianos. Esto es apologética cristiana. Al nosotros meternos en esta área tenemos que utilizar muchos detalles y tener muchos estudios, hermano. Los detalles se van formulando de acuerdo a las argumentaciones que nosotros mismos tenemos que ir argumentando de acuerdo a las preguntas o de acuerdo a la materia donde nos estemos desenvolviendo. Yo me he ido desenvolviendo más que todo en la apologética de religiones. Si les digo, ahorita hoy estoy estudiando el Islam. He estado tratando de estudiar el Islam porque me llama la atención y me gustaría hacer video en mi Facebook Live sobre el Islam. La apologética comienza con lo que es la palabra de Dios. Si tenemos, y vuelvo y lo repito, la palabra de Dios primera y única, como esta jeringa que lleva la vacuna, ahora podemos introducir la apologética a quienes necesitan. Pero lógicamente hoy en día tenemos falsos maestros. Existen innumerables sectas, hermanos. Con decirles que una de las formas en la que Dios me ha ido, y eso lo puedo decir no de una manera emocional, sino de una manera personal, en la que Dios me ha ido en camino, es la apologética en contra de los evionistas o los falsos mesiánicos. Le he podido encontrar más de 30 ramas o ramificaciones a esta secta, que es una secta del siglo pasado, que comenzó a finales del siglo XVIII y es del siglo pasado. Y le he encontrado más de 30, hermanos, ramificaciones. Se las puedo nombrar, por ejemplo, las más conocidas, los nazarenos, o los los noajidas, que es increíble, hermano, que estas personas tengan este tipo de apologética. Porque vuelvo y repito, hermano, es defender la palabra de Dios contra las malas enseñanzas
que tienen ciertas personas que no se han dado cuenta, o vamos a colocar también que tenemos un mal. Ustedes saben quién es, ¿verdad? Y que es el diablo. Eso lo podríamos buscar también en la Biblia. Veamos bien, ¿quién es el apologeta? ¿Es cualquiera, verdad? No. Aunque todos deberíamos de ser apologetas. Todo. Todo el que se arrepienta de Jesucristo, que conoce a Jesucristo de corazón, que ha llegado a los pies del Señor, debería ser un apologeta. Debería de defender el Evangelio. Debería de colocarse en un momento, porque la gente dice muchas veces, estos cristianos modernos, que Dios es amor, los de la falsa prosperidad. Dios es amor, es verdad, Dios es amor, pero también es justicia. O como enseña la carta de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, fuego consumidor, que es juicio, que significa juicio. Dios es amor, es verdad. Todo el que predique el Evangelio, ¿sabe por qué? Porque en Mateo capítulo 28, versículo 19 dice el Señor Jesucristo, y hacer discípulos a todas las naciones. Y hacer discípulos. Eso es imperativo, es una orden, es un mandamiento. Y si la persona no entiende este mandamiento, y no es nada más evangelizar, porque cuando nosotros salimos a evangelizar, yo se lo voy a decir, me ha tocado. Me he encontrado testigos de Jehová, me he encontrado gente que me dice, yo no creo en los evangélicos. Siempre sucede en los hospitales cuando salimos a evangelizar. Gente que dice, Dios no existe. Y ahí comienza la apologética. Ahí comienza la defensa. Es la defensa a la existencia de Dios en ese momento. Y si es contra una religión, es la defensa a la palabra de Dios. Y no se me olvida, desde neófito, desde nuevo creyente, que comencé en estos caminos, como decimos aquí en Venezuela, como un chamo, un chamito, un muchacho, en el lenguaje normal, siempre me choqué con alguien. Siempre que alguien me quería decir, Jesucristo no es Dios, son las bases. Las bases. No solamente decirle que Dios no existe, sino meterse en contra de lo que enseña la palabra de Dios bajo el cristianismo, que son las bases en las cuales estamos fundamentados nosotros. ¿Quién es el apologeta, verdad? Es todo cristiano que cumple la gran comisión. Todo cristiano que cumple la gran comisión. He llevado a la razón. Es de exponer la fe del evangelio. Es de exponer la verdad. Sin embargo, existen varios tipos de apologética. Es un tacto. O sea, tacto es esto, ¿verdad? Entonces, cada quien Dios lo ha llamado de acuerdo a su forma de ser y, digamos, a lo que Dios le ha de dicho o destinado a esta persona. Los cristianos estamos llamados a ser, a corregir, a aconsejar. Escúchese, hermano, todo esto dentro de nuestras iglesias. El cristiano tiene que dar razón a cualquier pregunta que vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto es verdad, hermanos. Esto es cierto. Porque hay muchas cosas que a veces nosotros por falta de estudio no sabemos responder, ¿verdad? O de repente alguien me hace una pregunta y no duermo bien esa noche porque no le conozco la respuesta. Hasta que no tenga la respuesta yo no me quedo bien. Se lo digo del lado personal. Hasta que no me tenga la respuesta. El apologeta debería ser así, detallista. Hay algunos hermanos que se han dedicado más a ciertas sectas. O sea, hay algunos que se han dedicado más, por ejemplo, a los solo Jesús. Dios los bendiga, mis hermanos. Hay otros hermanos que conozco que se han dedicado más hacia la Iglesia Católica. Dios los bendiga, mis hermanos. Como ya dije, hay otros hermanos que se han dedicado más a lo que es el ateísmo. En los numerosos foros de Facebook vemos personas que cuando debate un ateo es filósofo o es doctor de filosofía y sabe cómo corregir, o un historiador. Es interesante todo esto, porque esto nos lleva a estudiar diferentes tipos de materia. No nada más nos quedamos en la Biblia, sino que tenemos que estudiar historia, tenemos que estudiar geografía, claro, de acuerdo al tema que se vaya a tocar. Voy a leer un versículo. El versículo es Juan 16. Juan 16, verso 9, dice: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no beberéis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Contra qué estamos combatiendo? Juan nos enseña contra el pecado, contra la injusticia, contra el príncipe de este mundo.
sus ángeles, porque he llegado a determinar, y esto me pasa de una forma personal, que a través de este camino, hermano, de la apologética, suena redundante, pero estamos luchando contra el área del mal. Suena un poco, digamos, pero sí, estamos luchando un poco contra el área del mal. Obviamente, el Hijo de Dios es Jesucristo. Obviamente, Él es Dios. Obviamente, nosotros defendemos el área al cual seguimos, que es el cristianismo. Obviamente, creemos que Dios existe. Obviamente, creemos en la doctrina implementada en la Biblia. Recuerde que esto es una introducción, por eso hablo de esta manera. No me voy a especificar en una doctrina, lo hago abiertamente. Obviamente tenemos que dar razón de por qué creemos en esto. Obviamente tenemos que hablarle al necio, Proverbios 26:4. Obviamente tenemos que hablarle a quien no cree en Dios, Salmo 14:1. No hay Dios, dicen algunos en su corazón, y son necios. Al necio que tal vez está en una secta y que solamente el Espíritu Santo tiene que iluminarlo. ¿Por qué es tan importante la apologética? ¿Por qué? ¿Por qué? Nuestro llamado caso es, como dicen algunos hermanitos, a discutir o a debatir. A veces dicen cosas, hermanos, que uno piensa, hermano, si yo no defiendo el Evangelio, Dios no va a descender del cielo, ¿verdad? Sí, lo puede hacer, como en el Antiguo Testamento. Ok, está bien. ¿Por qué es tan importante? Vea bien, en el libro de los Hechos, vea bien, el apóstol Pablo, capítulo 17 del libro de los Hechos, dice a partir del versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 sábados, discutió con ellos, basándose en la escritura. A mí me encantan los debates, pero no porque me encanten los debates voy a estar todo el tiempo, hermano, en pelea, ¿verdad? Solamente lo digo de una manera, hermano, de que sea para defender la verdad. Y eso se le llama celo de Dios. Si a usted no le gusta debatir, creo que debería de analizarse. No porque usted no sea un mal debatiente ni nada de eso, sino que tal vez no le gusta debatir con alguna persona porque no quiere dar razón de la palabra de Dios o de alguna pregunta que le han hecho. ¿Por qué es tan importante la apologética? Dice la Biblia también, aquí en el libro de los Hechos, capítulo 17, explicando y demostrando el apóstol Pablo que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, de él es el Cristo. Verso 4. Y algunos de ellos creyeron. Esto es satisfactorio. Yo tengo innumerables anécdotas, hermanos. Se lo digo que me he defendido. Claro, he tenido que orar, lógicamente. Pero esta persona me ha dicho, Luis, estoy equivocada. En defensa de la fe. En defensa de la fe. Y tengo innumerables anécdotas, hermanos. Con Solo Jesús, con Testigos de Jehová, que me llegan y me dicen, oye, después de una discusión hasta acalorada, oye, de verdad estoy equivocada. Y Dios bendiga a mi hermano allá, el que sabe que discutió conmigo hoy, que por medio de la palabra le dije, hermano, analiza la Biblia. Y él me dijo, hermano, tienes razón. Duramos como 2 horas discutiendo un tema que no voy a nombrar, pero él sabe, si escucha este video, él sabe de quién estoy hablando. Y el hermano es muy humilde, bastante. Y él me dijo, mi hermano, ahorita no estoy para eso. Y yo le seguí, hasta que con medio de algunos versículos, él me dice, hermano, sí, de verdad, tienes razón. No porque, digamos, alguien tiene que ser sacado de la falta de razón, no, sino que la Biblia es clara en esto. La Biblia es clara. Y a veces, muchas veces suena muy... Encontramos personas necias, pero eso ya entra en falta de humildad. Así como muchas veces me han corregido a mí pastores, maestros de la palabra, y yo a veces pienso, Dios mío, pero de la que yo no sé nada. Dice la Biblia en continuación de lo que voy leyendo en el capítulo 17.
Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número de mujeres principales, no pocas. Entonces los judíos no creían, tenían celo, el celo judaico de esta religión. Tomaron consigo algunos de los hombres malvados de la plaza, juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraron sacarlo al pueblo. Bueno, ya esto usted tendría que leerlo completo. La apologética nos trae problemas. Le digo que sí, hermano, pero es la defensa de la fe. Es la defensa de la fe. Y todo va a depender con quién se está llevando la defensa. ¿Por qué es tan importante la apologética? No es de exagerar, hermano, que se han escrito muchos libros sobre el tema. Yo he leído libros muy buenos sobre el tema. Pero la fe, sobre todo la fe, es la que más importa. No sirve para que el creyente crezca en la fe. A mí me dijo una psicóloga judía que si me estaba volviendo loco. Ella me quería enseñar muchas cosas y yo la atendía. Ella era de Estados Unidos, de Phoenix. Y ella me dijo un día, pero era porque yo debatía en los foros de Facebook hasta las 5 de la mañana. Mi trabajo es seguridad. A veces no dormía. Y ella me dijo que si me estaba volviendo loco. Déjeme decirle, hermano, que he conocido mucho más en estos 3 años o en estos 5 años de lo que conocía hace 10 años de la palabra de Dios por medio de los debates. La apologética me ha hecho crecer en la fe. He creído más en la palabra de Dios. Por cierto, el fin de semana tuve un debate sobre la escritura. Me faltó argumentación, lo admito, me faltó un poquito más en las preguntas, pero es lo que me falta. ¿Para qué es importante la apologética? Para que el cristiano crezca en la fe. Para que el cristiano crezca en la fe. Porque ¿qué está defendiendo usted? ¿Una religión? ¿O una secta? ¿Qué está defendiendo? ¿No es la misma palabra de Dios? ¿No es la existencia de Dios lo que se defiende? Ayuda al creyente a presentar su creencia fundamental. ¿Cómo presentamos la argumentación? A eso voy más adelante. Ayuda al creyente a razonar. Momento, hermano, yo no sabía esto, déjenme investigarlo. Nos hacemos investigadores de la palabra de Dios. Un momento, hermano, yo no conocía eso. ¿Dónde está ese versículo? Interpréteme ese versículo. Nos volvemos creyentes más profundos en la palabra de Dios. Ayuda a quienes tienen dudas a que razonen de la palabra de Dios. Por medio del Espíritu Santo, lógicamente. Ayuda a conocer más a Dios por medio de su palabra. Y vamos creciendo. Para eso es la apologética. Es importante, si usted le toma importancia. Los tipos de apologética. Esto sí me interesa bastante. Escúchelo bien, lo voy a leer. Existen varios tipos de apologética. Existen varios tipos de acuerdo a lo que estamos hablando. Mire, los apologetas también existían en medio de aquellas categorías sectas desde el siglo II. Vea bien. Eran métodos que utilizaban los apologetas de aquel entonces, que todavía se pueden utilizar hoy en día. El enfoque, la primera. La apología clásica. ¿Qué caracteriza la apología clásica? Pone énfasis en la razón, de lo que vengo hablando desde hace rato. Pone énfasis en el razonamiento. Pone énfasis en la naturaleza y la filosofía. Principales argumentos: cosmológico, teleológico. Se le llama clásica porque su origen es del siglo II. ¿Quiénes creían en esta apologética? Uno de los más renombrados, Tomás de Aquino, Justin Martin, C.S. Lewis, el R.S. Sproul, el doctor R.S. Sproul, William Lane Craig, yo le llamo a este el matateo, Ravi Zachary, y disculpe si lo dije mal. El razonamiento. ¿Cómo me encantan los debates de William Lane Craig? ¿Cómo me encanta? Existe la que viene, la segunda, la evidencialista. Se fundamenta en comprobar si algo existe o no, en lo factible, en las afirmaciones del cristianismo, en los hallazgos, en la arqueología, en la investigación histórica y geográfica. Estas son las de las evidencias. ¿Quiénes son estos? Les nombro algunos.
John Montgomery, Gary Harvard, Josh McDowell. Él escribió un libro muy bueno, que por cierto no lo he leído, pero lo tengo en PDF, sobre evidencias en un juicio. La tercera, escuche, nombré la clásica, que es la del razonamiento, nombré la de las evidencias, que es la que nombra las evidencias exactas de lo que es la apologética. Lo que es el presuposicionismo. Presuposicionista. Es la razón y la lógica que puede llevar a la existencia de Dios. Bajo este tipo de apologética tenemos que hacer muchas teorías. Es la existencia de Dios como creador, a la verdad que nos somete a la Biblia. Es el análisis que nos conduce a la existencia de Jesucristo. Que no creo que alguien diga que Jesucristo no existió, pero bueno, se han dado casos. Por ejemplo, tenemos a Francis Schaeffer, el teólogo Francis Schaeffer, tenía este tipo de apologética. Tenemos a Alvin Platinin, a John Framer. La número 4, la fidelista, es sobre la fe. Esta es interesante, porque esta la tenía Martín Lutero. Es bastante interesante. La fideísta, con acento, fideísta, es la fe que nos permite comprender las verdades del cristianismo. Esta es la de la fe. Karl Barth también la tenía, el teólogo Karl Barth. La integral. Esta es la que busca todos los puntos de lo que ya he nombrado, los enfoques, las necesidades, de acuerdo a lo que se le pregunta a la persona. Es la que determina el método. Por lo que me doy cuenta, a mí me encanta mucho la lógica. Me voy por la clásica. Me encanta la lógica. La de las evidencias es un estudio más clave, más directo. Hay que estudiar geografía, historia, arqueología. La de las presuposiciones, Jesucristo. La de las presuposiciones, disculpen hermano, es con la razón. Y muchas veces cuando debatimos con algún agnóstico, nos encanta utilizar esta con la clásica. Y la lógica también. Bueno, la de la fe, ¿verdad? La de Martín Lutero, es una clásica. La de Martín Lutero. Es la de llevar toda la fe. Y la integral es la que tenemos que utilizar como buenos apologetas, que es la que deberíamos de utilizar. El perfil, ¿verdad? El perfil, usted mismo tendría que sacar su propio perfil. Disculpe si no dije bien las palabras. El perfil de usted como apologeta. Pero, hermano, a mí no me interesa eso, yo estoy bien como estoy. Bueno, en algún momento de su vida, usted se va a encontrar, a mí me tocó con un jefe, con alguien que le diga, ¿y tú crees en eso? Dios no existe. Un profesor de filosofía. Se va a encontrar con un testigo de Jehová en el trabajo, en la universidad. Se va a encontrar con un solo Jesús en la calle. En alguna ocasión, sobre todo ahorita, se va a encontrar con alguien del movimiento Falsa Prosperidad Santo. Se va a encontrar con alguien que no está de acuerdo con usted en las doctrinas básicas, pero no estoy hablando de sectas, sino de hermanos cristianos. Va a tener que utilizar apologética. Lo esfuerzo que utilice apologética. ¿Sabe, hermano? Existen varios tipos de creencias antibíblicas. Yo voy a leer varias creencias antibíblicas. Si me da chances, creo que sí. Me da tiempo. Está, por ejemplo, hay tiempo de sobra. El politeísmo. Dime, mi hermano, dime. No, digo que hay tiempo de sobra. Esto está magnífico, lo llevo también. Está interesante. Bueno, las creencias antibíblicas está el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Aunque le voy a leer varias que tienden a ser desconocidas o tienden a ser algunas que pareciera que estuvieran dentro de la Biblia, pero no están en la Biblia. El politeísmo es la creencia que tienen de creer en muchos dioses. Están asociados con el aspecto natural. Por ejemplo, el hinduismo, los budistas, los que creen en Confucio, las tribus africanas,
creer en muchos dioses, creer que existen diferentes dioses. Nosotros los cristianos solamente creemos en un solo Dios, que es Yahweh. Nosotros creemos, como cristianos, en la Trinidad, que es un solo Dios. Pero no me voy a especificar allí. Está el animismo. ¿Qué es eso, el animismo? El animismo es los objetos naturales que son representados y adorados como que si fueran dioses. Esto se encuentra más que todo en las tribus indígenas. O sea, el sol es un dios, la luna es otro dios, la montaña es nuestro dios tierra. Me suena panteísmo, pero el panteísmo también va por este lado. Y lastimosamente hoy en día vemos muchos agnósticos que se autollaman panteístas. Muchos agnósticos. El animatismo. ¿Qué es eso, animatismo? ¿Dónde se encuentra esto? Existe una fuerza, según ellos, que se llama maná. Como es la fuerza única y animadora que se manifiesta en todas las imágenes y le damos poder inusual, también se puede manifestar en las personas y en los animales, según esta teoría. Eso es antibíblico. Se encuentra mayormente en el Pacífico, en las islas del océano. El enoteísmo, esta me encanta. Lo digo como apologeta, porque la he encontrado mucho en los testigos de Jehová, en el arrianismo. Para aquellos que no conocen, bueno, les pido que estudien sobre el arrianismo. El enoteísta viene de la palabra enos, que significa uno. Theos en griego. Me dijeron que no era teos, que era theos, en griego es Dios. Es variante del politeísmo, sí, es variante del politeísmo, que creen en varios dioses. Pero ¿cuál es la diferencia del enoteísta? El enoteísta coloca un dios supremo con otros diosesitos, por así decirlo, de una manera básica. Reconoce que hay varios dioses, pero exalta a uno en específico. El testigo de Jehová cree en esto, cuando se le habla de logos. Estas están en diversos pueblos, en diversas tribus y en sectas también. Esto es antibíblico, porque creemos en un solo Dios. Tenemos otras, déjeme continuar. El dualismo. ¿Usted se acuerda del círculo con dos imágenes, una negra y una blanca? El dualismo. El dualismo es la variante del politeísmo, pero se limita a dos fuerzas, dos dioses. O es el diablo o es Dios. Pues no, el diablo no es Dios. El Shen y el Shan. Eso es un error. ¿Cómo? El Shen y el Shan. Ese mismo. De los sí. orientales. Ese es el zoroatrismo. Esta variante dice que se representa con este círculo, que es uno es bueno y el otro es malo. Hay un Dios bueno, hay un Dios malo. Eso no es bíblico. El famoso panteísmo. Ese panteísmo. Hoy en día escucho muchos agnósticos. Entiéndase que la filosofía agnóstica es la que dice que no cree en Dios, pero sí cree en Dios. O sea, ellos son como decir el lado neutral de las cosas. Ellos dicen, Dios puede ser que sí exista. Puede ser. Bueno, hoy me he encontrado con muchos muchos agnósticos, que ellos dicen, agnósticos no es gnósticos, por si acaso. Agnósticos que dicen que son panteístas. ¿Qué es eso? Bueno, como Albert Einstein, el famoso Albert Einstein, era panteísta, pero panteísta de Spinoza, que era un filósofo también. Ellos dicen que ellos imitan por su gran conocimiento, a Albert Einstein. Actualmente, esta postura se va hacia lo que significa la palabra pan, que significa todo, es naturaleza. O sea, el panteísta, le doy una explicación más. El árbol es un dios, la montaña es un dios, pero más hacia lo que es la naturaleza. Aunque también existen varios tipos de panteístas. Dios es el alma del mundo, dicen ellos. Dios es el ser creado, que Él es el alma del mundo, dice el panteísta. Sus divinidades son los objetos, la naturaleza. Aquella planta que tengo allá, ese es un Dios, dice el panteísta. Paneteísmo. Es la existencia que afirma que estas
viene también de allí, del panteísmo, que afirma que Dios es el alma, ¿verdad?, del universo. Pero ¿cuál es la diferencia? Es una evolución del panteísmo. Se parece, pero es una evolución del panteísmo. Ellos tienen al marxismo de los rusos como que si fuera una teología, lo que es el comunismo. Por eso es que se escucha muy poco de esto. Esta gente se nombra en Hechos 17:28. Vamos a buscarlo, 17:28. Claro, no se nombra con este nombre, no lo vaya a buscar pensando que yo le estoy diciendo el nombre. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque somos también linaje suyo. Bueno, hay que leer el contexto completo. Acuérdense que Pablo llegó a Atenas, y en Atenas tenían diferentes dioses. Esta gente era tremenda, era politeísta. Entre ellos discutían sobre los dioses, solamente se reunían para discutir, hasta que Pablo les habló de Jesucristo y les habló de la resurrección y dijeron, estaba loco Pablo. Tenemos el monismo. El monismo es del filósofo Hegel. Yo he leído un poquito sobre Hegel y un hermano me dijo que sí, que es interesante. El monismo, ellos dicen que Dios es una sustancia en el universo, que es una ilusión. Todo es realidad, pero todo pertenece al espíritu de libertad. Es filosofía, hermano. Todo esto es filosófico y hacen mezcolanza con la teología, pero no la teología basada en la Biblia, lógicamente. El deísmo, este sí es el deísmo. Dios creó el universo y se desentendió de él. Ahí está el universo. Me hace recordar a los arminianos. Eres salvo, pero ahí quedaste. El deísmo dice que Dios creó el universo, pero ya, hasta ahí llegó Dios. Es necesario que Dios vuelva a hacer milagros o que Dios vuelva a interferir en el universo, dicen ellos, para que ese reloj que Dios creó continúe. O sea, que Dios sí va en el reloj del universo, pero Él no mete su mano ahí. Ahí dice el deísmo. Nace en Inglaterra, en Francia, en los siglos XVII y XVIII. Este tipo de creencia es del poeta, del filósofo Voltaire, que era deísta. Déjeme ver. Aquí tengo uno muy reconocido por todos, que es el ateísmo. El ateísmo tampoco es bíblico, ¿verdad? El ateísmo es Dios no existe. Pero hoy en día, como me dijo un hermanito, él me dice, me he encontrado ateos que lo único que hacen es odiar a Dios. ¿Existe eso? Bueno, para eso que sean agnósticos. Pero el verdadero ateo no cree en Dios, no cree en dioses, mejor dicho. Perdón, el verdadero ateo ni en el diablo cree. Para él no existe dioses. Él es práctico. Él no entra en esa problemática de que hay un Dios, de que la Biblia, no. Su filosofía es, Dios no existe y continuemos viviendo. El debate de ellos mayormente es de negar la existencia de Dios. Ese es el debate de ellos, de negar la existencia de Dios. En la apologética nosotros tenemos que Dios existe. Utilizar la lógica, utilizar mucho los tipos de apologética, la clásica. La no existencia del ser. Me suena también el agnosticismo. El agnosticismo es una postura neutral. No niegan la existencia de Dios. El agnosticismo no la niega, pero tampoco la afirma. ¿Sabe lo que yo pienso? Para mí, que lo más aburrido que hay es debatir con estas personas. No lo digo por burla, porque tengo amigos que son agnósticos. Y hablé con uno para debatir en el mes de octubre sobre la existencia de Dios, precisamente en YouTube. Ellos consideran un lado neutral. Dios existe, pero tienes que demostrármelo. O sea, Dios existe. Le digo algo personal, la mayoría de estas personas han salido de las iglesias cristianas. Sea católico, sea testigo de Jehová, sea adventista. La mayoría de estas personas leían la Biblia. Estoy hablando del ateísmo y del agnosticismo. La mayoría de estas personas conocen la Biblia. Ellos ignoran, según lo que es el agnosticismo, ¿verdad?, la existencia de Dios.
pero sí creen en Dios. ¿Quiénes son los mejores agnósticos? Por ejemplo, Emmanuel Kant, wow. Thomas Huxley, David Hume. Es tremendo porque estos dos van juntos, el agnóstico y el ateo, van juntos. Porque podría decirse que el ateo es un agnóstico fuerte. Dios no existe, pero tienes que demostrármelo. Tienes que demostrarlo. Existe el que hoy en día he escuchado bastante en los foros de Facebook. Yo no creo en nada de la Biblia. Yo soy teísta limitado. Así me han dicho. Teísta limitado. El libre pensamiento. Recuerden que estoy hablando de la introducción a la apologética. Y nosotros nos encontramos en los foros de Facebook todo tipo de personas que piensan diferente. Ellos dicen, el teísta limitado, que hay una existencia de Dios, pero que Él no controla las cosas, sino que el libre albedrío es que lo controla, el del hombre, etcétera, etcétera. Existe un mal, dicen ellos, sí existe, pero solamente tenemos que evitarlo. Solamente tenemos que evitar tener una ley moral que es la que se cumple, pero no matarás, no robarás. Soy teísta limitado. ¿De dónde nace esa representación? De Harold Kushner. Es tremendo esta gente. Dios existe, pero solamente eso. Hay otro tipo de ramificaciones, porque yo he leído también sobre las ramificaciones del mismo agnosticismo. Hay un agnóstico, hay tres tipos de agnósticos. Hay un agnóstico que es radical, que es casi ateo, pero él sostiene que es agnóstico. Ese tipo de personas que Dios no existe, pero puede ser que exista. Ese es un radical agnóstico. Está el agnóstico equilibrado, ellos lo llaman así, o neutral, o digamos en el medio, que es el que encontramos siempre en los debates de Facebook, en los foros de Facebook, que es el que dice, Dios existe, pero no existe, tienes que decirme por qué y por qué y por qué. O sea, ese es el agnóstico centrado. Este es el agnóstico que es el que nosotros más le debemos de predicar. Este es el agnóstico que sí cree en la palabra de Dios. No la cree como suficiente. O sea, la tiene y la cita y hasta estudia la Biblia. Estos agnósticos son los que yo más trato. Ellos me hablan de Daniel, me hablan de Mateo, me hablan de la Biblia. Pero eso sí, yo no creo en nada de eso. Yo sé todo eso, pero no creo. Estos son agnósticos leves. Ellos dicen, yo creo, es como que ellos dijeran, Jesucristo existió, pero no hizo milagros. Eso es lo que ellos opinan. Y eso es lo que nos encontramos todos los días, hermanos. Mire, fíjense bien en esto. Nosotros somos monoteístas. Mano, ¿qué es eso monoteísta? ¿Qué es eso el término monoteísta? Creemos en un solo Dios. Mono, uno. Teísta, Dios. De teos. El monoteísta es lo que nosotros presentamos, el monoteísmo, no el politeísmo. Nosotros presentamos un monoteísmo, bíblico. Eso sí es bíblico. El teísmo viene del vocablo griego theos, Dios, pero no debe confundirse con el deísmo, lo que ya nombré hace rato. Porque recuerde bien que el deísmo dice que sí existe Dios, igual que el teísta limitado, pero que es como que Dios nos hizo la creación, pero hasta ahí. Sálvese quien pueda, como pueda. A mí no me interesa más nada, así opinan ellos. El teísmo viene del cristianismo. El cristianismo viene del judaísmo. Mucho cuidado, no se me vaya a confundir. Sí, viene del judaísmo porque Jesucristo era judío. La salvación viene de los judíos. Pero el cristianismo no nos dice en ningún lado la palabra de Dios en el Nuevo Testamento de que nosotros tengamos que hacer cosas de los judíos. Y eso lo respetan los judíos como nosotros respetamos a los judíos. Recuerden que son tres grandes religiones a nivel mundial. El Islam, el catolicismo y el judaísmo. Somos monoteístas. Y sin querer queriendo, todos creemos en un solo Dios. Aunque el Islam cree en Alá, que no es el mismo Dios Yahweh, pero somos monoteístas. El monoteísmo viene del Dios único,
único, de Deuteronomio capítulo 6. Por eso es que cuando llegamos al debate de la Trinidad, muchas veces caemos en confusión. Quien no estudia la Trinidad, mire hermano, le soy sincero, creo que es el debate más complicado que hay. Y por eso mucha gente no lo entiende. Al no entenderlo, llegan a una definición. Eso no existe, porque no lo saben explicar. Eso lo he escuchado de muchas personas. Eso no existe. No lo saben explicar, eso no está en la Biblia. Pero está implícito en la Biblia. Y al estar implícito, aparece en la Biblia, de una manera implícita. El monoteísmo bíblico está en la palabra de Dios. Viene de los judíos, exactamente. Viene de por allá, de Moisés, cuando se le presenta en Éxodo 13:14. La zarza ardiendo. Para el judío, una persona se define por el nombre. Eso era para los judíos. Lo que hoy en día mucha gente que se cree judía se llaman, no tienden al nombre de Jesucristo como que nombrelatría, eso se llama nombrelatría, que es Yahweh, que es Yeshua en el hebreo, ese nombrelatría. El judío representaba mucho su nombre, o sea, cuando nacía alguien era una representación. Por ejemplo, nació y lo presentaron como Jehová o Yahweh es juez. Eso era una representación de judío, era nada más para ellos. El monoteísmo viene de allá, exactamente del libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, cuando él se presenta, le da las palabras que usted ya conoce, el tetragramatón, ¿verdad? De ahí viene el monoteísmo. Todo esto pertenece a nuestra apologética, mis hermanos, del cristianismo. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué le respondo? Bueno, nosotros sabemos que le respondió: yo soy el que soy. Así dirá en español, hermano, no me vengan con el hebreo, por favor. Esto es paleohebreo. Y le dijo: dirás así a los hijos de Israel: yo soy mi enviada a vosotros. En el cristianismo hay una trinidad de un Dios, escuche bien, voy lento, representado en tres personas. En el cristianismo, y esto es apologética, creemos en un Dios multipersonal. Somos monoteístas, no politeístas. De ahí provienen muchos errores. Tenemos infinidades de errores, hermanos, con esto. En el cristianismo del Nuevo Testamento se presentan tres personas. Desde Génesis se presenta un Dios plural. Al presentarse un Dios plural, cuando digo plural, no es que son muchos dioses, no estoy queriendo decir eso. Ya en el Nuevo Testamento, que arroja la luz, nos da a entender que Dios es multipersonal. Bien, la Escritura nos habla de tres personalidades de Dios. Cada una de estas personas, es decir, es Dios. Sea el Hijo, sea el Espíritu Santo. Las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un Dios. Igual que el siglo I, hoy en el siglo XXI se mantiene lo mismo. Igual desde el comienzo del cristianismo. Nosotros luchamos contra lo que no va dentro del cristianismo como base. Y alguien pregunta ¿qué tiene eso de importancia? Bueno, sí es importante. Si usted dice que Jesucristo no es Dios, ay Dios, yo no sé quién murió por usted en la cruz del Calvario, yo. Por mí murió Jesucristo y Él es Dios. Ya en el siglo XX vienen los ataques en contra del cristianismo. Vienen muchos ataques. Sobre todo este tipo de ataques. Fíjese de algo, este tipo de ataques. Todos van en contra de ¿quién? De Jesucristo. Todos los ataques van en contra de ¿quién? De Mahoma, del Papa Papa Francisco. ¿De quién? ¿Hacia dónde van los ataques? ¿Ah? A Jesucristo. Todos los ataques rondean a el Señor Jesucristo. Todos los debates, o es Dios, la existencia de Dios, o es debatir en contra de la existencia de Jesucristo, o quién es la persona de Jesucristo. Por eso es que es importante la apologética. Denme oportunidad para esto. ¿Qué es un argumento? El término argumento se aplica en el discurso. Es el objetivo de justificar de manera razonable a la luz del sentido de lo que tenemos que demostrar. Para que se forme un argumento tiene que ser eficaz, debe tener coherencia, evidencia y consistencia.
Santo, aleluya, ¿verdad? Es decir, no se debe contradecir dicho argumento. Lo que llamamos dije, pero no dije. Bueno, quedó grabado. Un día dije, pero otro día no dije. Eso no es mi argumento. Mi argumento tiene que ser conciso de que siempre mantengo lo que he dicho. Seguramente usted ha visto algunos debates y seguramente usted ha detallado que en algunos debates hay lo que yo llamo, y está en la Real Academia, la palabra cantinfleo, de Cantinflas, el mexicano. Que sí, pero no, pero sí, pero puede ser, de repente sí, quién sabe, me hace recordar el debate del sábado. Será cual sea el caso, el argumento es para persuadir, el argumento es para llegar a algo específico, el argumento es para defender, el argumento es para un tribunal. El tribunal son ustedes, quienes están escuchando el debate. La fe cristiana no es ciega, amamos la fe cristiana. La fe cristiana tiene su evidencia en la palabra de Dios, en la Biblia. La fe cristiana no tiene contradicciones. La contradicción la hacen los falsos maestros. La fe cristiana tiene su argumento honesto, divino, está revelado en la palabra de Dios, que es única. Pruebas de algún argumento. Ok. ¿Le llamamos argumento a la existencia de Dios? Sí. Signo de interrogación. Ok. ¿Dios existe? Sí. Demuéstramelo. ¿Qué tipo de argumento tengo que dar? Está difícil demostrar que Dios existe. Vámonos a la Biblia. Sí, eso es un argumento. ¿Por qué? Porque estoy demostrando que un libro de hace tantos años me habla de un solo Dios. La diferencia entre una prueba y un argumento. Hay pruebas que son evidencias. Muéstrame la prueba de que él es el asesino. Aquí está el armamento, la 9 milímetros. Eso es una prueba, una evidencia, ¿verdad? Un momento, permítame, mi hermano. Ahora, el argumento puede ser un argumento que no vaya a presentar una prueba. Hermano, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Un argumento de ontología del ser, ¿verdad? Ontológico. Bajo filosofía. Lo tienes. ¿Qué le hace pensar a los filósofos que existe un Dios? Bueno, exactamente, que si hablamos de alguien es porque existe. Que no lo vemos, pero existe. Esos son argumentos. Es decir, tenemos la experiencia de que Dios existe. Tenemos a través de nuestros sentidos de que Dios existe, de la naturaleza de que Dios existe. ¿Tenemos la existencia de Dios que puede ser experimentada en un laboratorio? No. Pero tenemos la existencia de Dios que puede ser probada bajo argumentos. No obstante, los argumentos cristianos tienen más de 2000 años. Tienen más de 2000 años. Se prueban por la fe, que se prueban por la Biblia misma, por la evidencia de la misma Biblia. A esto voy. El argumento ontológico es un planteamiento que trata de demostrar a priori la existencia de Dios. Este es el que más me gusta a mí, el argumento ontológico. ¿Qué pasa con el argumento ontológico? Este de San Anselmo, de 1033 a 1109. Él era filósofo y lo retomó René Descartes, en 1596, 1650. Lo planteó como idea específica de la existencia de Dios. Es demostrar que la idea de Dios existe. Es la perfección, la existencia planteada de que Dios existe. El ser ontológico. ¿Cuál es su debilidad? Según se presume. Se asume la existencia de la perfección, pero la perfección no existe, dirían algunos. Esa es una de las debilidades. El argumento ontológico se define por el estudio de las propiedades trascendentales, la esencia, la existencia. Por eso es que tiene que ver mucho con filosofía. El argumento cosmológico. El planteamiento de Platón, de Aristóteles, de Tomás de Aquino, fue usado por ellos. Es la existencia del universo, que existe, que hay un Dios que es la causa.
Ese es el argumento cosmológico. Existe el argumento teleológico, es el planteamiento que dice que hay ciertas líneas del propósito en armonía, que supone que existe un diseño por Dios, o sea, el crecimiento de los huesos en los niños, el crecimiento de la naturaleza propia, el crecimiento de una fuerza que existe, que nadie la puede explicar. Bueno, sí, me diría algún científico, yo la explico. Bueno, lógicamente todo se tiene que llevar, cuando digo lógicamente, se tiene que llevar un razonamiento. Este argumento nos habla de que existe unos cielos, un firmamento, Salmo 19.1, que son creados por alguien. ¿No? El Big Bang, creo que le dicen. Vea bien, ahora bien, el argumento etnológico, este también el argumento me encanta, es el planteamiento de que la cultura, sea cual sea la cultura, cree en un Dios. Sí, es un argumento utilizado por Calvino, es un argumento utilizado por Lactancio en el 240 al 320, por Calvino en el 1509 al 564. Es la creencia de este argumento que sea quien sea, cree en un Dios. Aunque él diga que es ateo, cree en un Dios. Ese es el argumento, que tú naciste allá, pero crees en un Dios. Es como algo de la naturaleza de nosotros, que nos permite llevar, que es el espíritu, que nos permite llevar esta conciencia. El argumento moral, este también me gusta bastante, y creo que este es el que más usa la gente. Este argumento yo creo que es el que más usa la gente en los debates. Es el planteamiento de que existe un sentido moral en nosotros, sea el bueno o el malo, el diablito bueno y el diablito malo. Ese argumento es que todo hombre nace, o sea, desde el nacimiento que se le enseña a los niños, pero ya el niño va conociendo que algo es bueno o algo es malo. Claro, todos nacemos con esto. El argumento moral nos permite conocer que existe una ley. ¿De quién es la ley? De Dios mismo, proveniente de Dios mismo, en el Pentateuco, ¿verdad? Y que se le fue dada a los gentiles. Claro, el argumento moral es de los abogados. Él lo hizo, presentó evidencias. Él lo planteó de esta manera. Ahora bien, hermano, concluyo. ¿Existe Dios? Sí existe. Hágase usted mismo su propio, digamos, perfil. Haga usted mismo su propio perfil. Hace unos años atrás, sin querer queriendo, pero Dios siempre nos lleva, esto lo dije de una manera, Dios siempre nos lleva a una meta. Haga usted su planteamiento. Usted es apologeta. Usted defiende la verdad. ¿Qué le gusta a usted debatir? La existencia de Dios. ¿Qué le gusta a usted debatir? Sobre los adventistas, sobre los testigos de Jehová, como me han dicho muchos hermanos. Soy muy bueno con los testigos de Jehová. Déjame debatir con los testigos de Jehová. Soy muy bueno con los adventistas. Hay hermanos que se definen como decir una carrera. Déjame a mí los adventistas. Déjame a mí los testigos de Jehová. Déjame a mí los católicos. Bueno, yo le doy la gloria a Dios de que a mí me han llegado todos. Pero yo me he definido más por el falso mesiánico. Que lo noto que es una mezcolanza de todos estos. Y llegan a ser agnósticos los falsomesiánicos, llegan al gnosticismo, lamentándolo mucho. En conclusión, mis queridos hermanos, ¿qué se define usted? ¿Como un apologeta de qué? ¿Del clásico? ¿Del planteamiento de razonamiento? Llegue usted a su propio perfil, haga usted su propio perfil, y se va a dar cuenta de que todos somos apologetas. A todos nos encanta la verdad, y la única verdad se llama Jesucristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué argumento utiliza usted más? Como a mí me encanta el argumento moral y el argumento ontológico. Me encanta. Pero hay gente que es muy buena con el argumento cosmológico, ¿verdad? Hay gente que estudia geografía, historia. Son muy buenos. Me encanta ver debates de ese nivel. En lo que es su tesis de apologética, usted se puede definir. Y si de repente no lo hace, ok, mis hermanos, va a llegar el momento de que usted en la calle o en algún sitio o en el bar, haciendo una cola para comprar comida o en el banco, se va a encontrar con alguien y usted va a tener que dar respuesta y usted va a tener que argumentar y usted va a tener que responder.
Entonces, en mi conclusión, me disculpan si no utilicé muy bien las palabras, usted tiene que definir si la apologética es importante o no es importante. Usted tiene que definir si la apologética le sirve en su vida diaria como cristiano o si no le sirve. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice en Jeremías. Usted define si quiere defender la verdad del evangelio o si quiere defender una secta o una religión. ¿Qué defiende usted? La Biblia, ¿verdad? Como yo decía el sábado, ok, vamos entonces a leer el Corán, vamos a leer el Talmud, vamos a leer el Mishnah, que no es malo leerlo, pero yo defiendo en la palabra de Dios. Y por ahí yo me voy. Y mi apologética le doy las gracias al Señor, que poco a poco la ha ido desarrollando. A veces muy polémico, pero le doy la gloria a Dios que los hermanos en Cristo me han ayudado bastante y me continúan ayudando. Entonces, mis queridos hermanos, si escuchan el video y lo ven, define su apologética. Define usted si usted quiere defender el Evangelio de Jesucristo y predicarle a las almas, sean ateos, sean de la religión que sea. Si usted no le quiere predicar a las almas, no está cumpliendo el mandamiento de Jesucristo, que es la gran comisión, y hacer discípulos. Amén. Hasta aquí lo dejo, mis hermanos. Dios los bendiga. Mi hermano Luis, por favor, si puedes darme tu opinión. Ok. Muy bueno todo este resumen de lo que sería un compendio, ¿verdad?, de la apología, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Hay un libro de Sproul que dice todos somos teólogos. Y creo que aquí somos todos apologetas, porque siempre en alguna oportunidad terminamos defendiendo nuestra fe, ¿no? De alguna forma estamos siempre expuestos a tener que de alguna manera demostrar por qué creemos en lo que creemos. Lo vemos desde los jóvenes que están estudiando, ¿verdad?, en un liceo, o sea, en la secundaria o en la universidad. Siempre están expuestos a tener que defender lo que creen, ¿ok? Y eso es apología, ¿verdad? Eso es apología. Quizás no manejan los términos, las palabras, pero están haciendo apología de la fe. Y estoy totalmente de acuerdo. Hay que prepararse también para hacer apología. Yo creo que, querido Alfinger, un cristiano que no... Bueno, porque hay cristianos de toda categoría, ¿no? Pero así como tenemos cristianos que no se, podemos decir así, se unen a los trabajos en conjunto, no se unen en el evangelismo, no quieren tomar parte de los eventos de la iglesia, como que quieren ser cristianos en su casa y a mí no me molesten, yo soy cristiano, yo estoy en mi casa, soy cristiano, ok, no quiero dolor de cabeza, no quiero compromiso con nada, voy a vivir mi cristiandad en mi casa y chao. También tenemos personas que no les interesa estudiar, no les interesa saber cómo defender la fe. Entonces, a veces creo que la pregunta es, ¿serán verdaderos cristianos? ¿De verdad sienten algún tipo de pasión por el Evangelio, por Cristo, por la iglesia, por la obra de Dios, por eso? Un cristiano, creo que aquel cristiano que puede decir yo soy cristiano, es aquel que justamente no tiene problemas en defender su fe. Y que es más, se prepara para defender su fe. Porque sabe que en este mundo va a estar expuesto a circunstancias donde va a tener que defender su fe. Entonces, un cristiano quiere saber cómo mostrar la fe. El cristiano es aquel que pule todos los días, ¿verdad?, su teología, su manera de mostrar el evangelio. Trata de pulirlo para que cada día le sea más sencillo poder demostrar que hay un Dios
que este Dios ha enviado a Jesús para que muriese por nosotros y nos redimiera. Entonces creo que ahí está el asunto, ¿no? Y qué interesante, porque los cristianos van a aprender mucho de este programa de apología, porque en estos programas se van a tocar muchos temas, ¿no? Apologéticos, apología para defenderse o mostrar el evangelio a los testigos de Jehová, a los mormones, adventistas, bueno, para defender el evangelio de todas estas sectas que hoy hay. Entonces yo animo a los cristianos a que miren estos programas, escuchen estos programas y aprendan, tomen nota. Qué bueno es que tenemos personas que dedican su vida, como el hermano Alfinger, que dedica su vida al estudio, que se hace un tiempo para estudiar, no solamente la Biblia, sino estudiar las otras religiones, porque tampoco podemos hacer apología si no conocemos lo que dicen los demás. Hay que tomarse el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos una persona que se ha tomado la molestia de estudiar otras religiones para poder desarrollar un sistema apologético, y nosotros podemos aprovechar ese conocimiento, ¿verdad? Solamente con una lapicera y tomando nota, o escribiendo en el celular o en un blog de nota virtual de una computadora, pues hagámoslo, porque eso nos va a servir para después utilizarlo en nuestras apologías en la vida, ¿no? En la vida cristiana. Así que, bueno, esa es mi opinión, querido Luis. Creo que estuvo muy bueno este resumen de lo que es la apología, de lo que trata y todo lo que rodea esto de la apología, y es muy amplio, porque estamos en un mundo donde la verdad es relativa y todos tienen una verdad subjetiva, una verdad relativa. Entonces nos vamos a enfrentar a una diversidad inmensa de supuestas verdades que deberán de ser enfrentadas con la única verdad, las Escrituras. Hermano Alfinger, la verdad, muy bueno. Pasamos a la oración, ¿ok? Sí. Muy bien, entonces. Señor mi Dios, muchas gracias por la oportunidad que tú nos has dado en esta maravillosa noche, Señor, de compartir con nuestro hermano Luis, nuestro tocayo, Señor, este tema tan importante de la apología, Señor. Señor, sé que hay muchas personas que no muestran interés en aprender o desarrollar su teología, pero, Señor, sé que si son tus hijos, si son tu pueblo, Señor, sé que de alguna forma u otra van a llegar a entender lo importante que es la Escritura, la palabra de Dios, y poder mostrar, Señor, con argumentos sólidos la veracidad de tu palabra. Señor, creo que todos nosotros como cristianos en algún momento, Señor, éramos inmaduros, vimos el evangelio de forma un poco egoísta, pensando solamente en nosotros, en nuestra salvación, Señor, en nuestra bendición, y nos olvidábamos del verdadero propósito del evangelio, que es predicar al mundo, y esa orden es para todos. Esa misión es para todos. Todos fuimos enviados a predicar, a enseñar, a compartir lo que hemos recibido. De gracia recibisteis, dad pues de gracia. Así que te pido, Señor, que ayudes a todos mis hermanos que están viendo este programa para que puedan entender lo importante que es poder dar fe de lo que creemos, pero con argumentos, como lo enseña también, Señor, tu siervo, el apóstol Pablo, Señor, de dar razón de la fe, de dar razón
de la fe, Señor. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Luis Alfinger. Señor, te pido que cada día le estés añadiendo conocimiento y la virtud de poder, Señor, expresarse y poder, Señor, cada día hacerse entender mejor, Señor, para que, Señor, él pueda desarrollar cada día mejor esa tarea que él ha tomado, Señor, de hacer defensa del Evangelio. Bendiga a todos los hermanos que también, Señor, han tomado ese camino. Gracias, Señor, por la vida de todos tus siervos, por la vida de todos los oyentes. Señor, para ti sea la gloria. Amén y amén. Bueno, Luis, te dejo despedirte. Muchas gracias por esta participación y todos los días miércoles entonces ya los oyentes saben que tendremos apología, tendremos el compendio de apología y eso es una bendición. Bueno, que tengan buenas noches, que el Señor los bendiga. Los espero para la próxima. Esto es una materia para la próxima clase y estamos a la orden también para lo que sean las preguntas. Si alguien me puede mandar una pregunta, yo la puedo responder de acuerdo a lo que sea el tema. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias entonces. Bendiciones. Bueno, queridos amigos, teníamos allí a nuestro hermano Luis Alfinger desde Venezuela. Qué cosa también, qué cosa buena. El hermano Luis Alfinger, a pesar de todos los problemas que puede tener por causa de lo que está sucediendo por allí, por Venezuela, él aún así busca la forma de poder contribuir con la iglesia del Señor. Y qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, queridos amigos. Qué maravilla la disposición de nuestro hermano, como la de tantos hermanos que quieren también contribuir con el progreso de la obra de Dios. Eso, la verdad, que es maravilloso. Yo aliento a toda la iglesia, aliento a todos los hermanos que están viendo este video y que están acompañando la programación a que le pidan a Dios que Dios pueda trabajar también en sus vidas y que puedan sentir cada día más la necesidad de predicar, de enseñar, amén, de transmitir lo que han recibido de parte de Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Los dejo con un tema, queridos amigos, y bueno, nos vamos despidiendo. Bendiciones. Que habría de dudar o en temor permanecer, si gracia encontré en Jesús, claro es mi futuro en Él, pago toda mi maldad. Condenación y en paz vivo porque sé mi Padre me trajo a Él. Hoy dejo todo el temor atrás. Lo viejo pasó, lo nuevo
sé qué es lo que vendrá. Y si vuelvo a caer, sé que en ti puedo confiar. Me guardas hasta